Querido compañero Jorge Altamira, un gusto conocerlo directamente, tenerlo aquí. Los pueblos de Latinoamérica y del mundo lo escuchan. Adelante, preséntese. Bueno, la pregunta sobre el impacto de la situación mundial en América Latina debe partir del hecho de que la situación mundial se caracteriza por una crisis histórica del capitalismo. El aspecto más relevante de esa crisis histórica es la guerra entre OTAN y Rusia. Es decir, una guerra que incluye a todos los países de la Unión Europea y que va más allá del terreno europeo, se extiende potencialmente a China, al mar de la China, al problema de China con Taiwán, a la expansión de la OTAN a la propia Asia. Por lo tanto, es una confrontación que está expresando una explosión de las contradicciones capitalistas. La guerra es el recurso final del capital ante la explosión de sus contradicciones históricas. Esto ha tenido todo un desarrollo desde la restauración capitalista en China y en la ex Unión Soviética, el desmembramiento de Yugoslavia, y al mismo tiempo un desarrollo importante en cuanto a la crisis económica, porque desde mucho antes de la crisis asiática, a mediados de la década del 90 del siglo pasado, hemos tenido crisis explosivas, aquella crisis que abarcó primero al sudeste asiático, enseguida a Rusia, enseguida a Brasil, a Estados Unidos y finalmente a la propia Argentina. Fue una crisis que produjo ese levantamiento popular del año 2001 a fines del año 2001. Por lo tanto, el impacto es el impacto de una crisis de tipo histórica, que se manifiesta además en una política de sanciones económicas por parte de la OTAN y en particular con Estados Unidos, que ha forzado a numerosas naciones a tomar medidas preventivas, por ejemplo los países del BRICS, de establecer un sistema propio de intercambio e incluso relativamente un sistema financiero para protegerse de eventuales sanciones económicas. En esas sanciones económicas, por ejemplo, está el boicot a los fertilizantes rusos que ha perjudicado fuertemente a Argentina y a Brasil. Acá tenemos un impacto más o menos directo. Pero de un modo general, el impacto de esta crisis histórica en América Latina está vinculado a que pone en cuestión el capitalismo en la propia América Latina y la pone en cuestión en una región con enormes vulnerabilidades. Un reciente informe advierte de que la deuda de todo lo llamado sur global, la deuda externa, es del orden de los 200 billones de dólares. Por lo tanto, este área del sur global se encuentra habitualmente en quiebra. Y esta deuda no incluye la deuda interna de los países, porque el total de la deuda pública es deuda externa y la deuda que es colocada en el mercado local, que por ejemplo en el caso argentino ya ha llegado a proporciones extraordinarias del orden de los 100.000 millones de dólares. Se va creando en América Latina una situación de crisis de regímenes políticos en casi todo el continente, inclusive en aquellos que aparentemente habrían encontrado una estabilidad, como es el caso de Uruguay, pero no hay que olvidar que el gobierno uruguayo tiene ahí una figura, un cisne negro, porque participan elementos de las Fuerzas Armadas. Pero el caso de El Salvador, en Venezuela, la crisis que se está desarrollando en Colombia, en Chile, una crisis muy seria, inclusive en el partido gobernante de Bolivia, y ahora en Argentina una tendencia a la hiperinflación, prácticamente la desaparición del Poder Ejecutivo, porque ni Alberto ni Cristina Fernández están dirigiendo el país, que se encuentra en manos de un ministro de Economía que a su vez depende del Fondo Monetario Internacional. Entonces es una situación extremadamente convulsiva, donde por momentos, como está ocurriendo en este momento en Argentina, se desarrolla una levantada de la ultraderecha,
que es el caso de Javier Milei, pero que hace 2 años en Chile y en Colombia produjeron movimientos de levantamiento popular de una importancia y una profundidad enorme. Es decir, que vivimos con grandes virajes políticos que la izquierda, los socialistas, tenemos que tomar como punto de partida para que el movimiento obrero se oriente en esta situación. Porque en muchos países, y en Argentina en particular, existe una notoria crisis de dirección en el movimiento obrero que lo relega a una posición todavía de retaguardia en la crisis, cuando es el llamado a ocupar la posición de una vanguardia del conjunto de la población laboriosa. Por lo tanto, acá tenemos un desafío extraordinario, y ese desafío extraordinario es explotar una crisis sin salida del capitalismo como sistema mundial, insisto, sin salida, porque la guerra no puede ser planteada simplemente como una salida. Ella encierra contradicciones potenciales, inclusive amenazas nucleares, que la convierten en una crisis de la humanidad. Es una crisis capitalista que se convierte en una crisis humanitaria global. Esta guerra profundiza la crisis climática, porque incentiva la industria del extractivismo en función de las demandas de equipamiento militar, que es incesante, y por lo tanto, en un momento de crisis climática aparentemente irreversible para muchos científicos y analistas, la guerra esta, en la medida que se expande además, implica un agravamiento. Tenemos esta compleja situación, una crisis mundial, de crisis cada vez mayores, como la del 2007-2008, que luego se reanuda en 2010, que reapareció con la pandemia, que se manifestó en las quiebras bancarias de principio de este año, una crisis climática y una guerra de características internacionales. El impacto es mundial, realinea a todos los estados, pero además desequilibra todas las relaciones sociales que se montaron en el curso, en el pasado, que se montaron en el desarrollo de estos países. Y entonces tenemos crisis políticas cada vez más severas, tendencias hiperinflacionarias, levantamientos populares y, por sobre todo, la necesidad de una dirección política socialista cuya estrategia no puede ser puramente nacional, sino que tiene que ser una estrategia internacional. La guerra actual tiene una importancia enorme para entender lo siguiente. El capitalismo imperialista se encuentra en una fase de transición. ¿Pero de transición a qué cosa? No es una transición hacia otro orden capitalista. No es una transición que inaugure un nuevo imperialismo frente a un retroceso del imperialismo norteamericano, o que establezca una suerte de equilibrio mundial, como se dice ahora, un equilibrio multipolar entre distintas potencias capitalistas. La guerra está mostrando que las contradicciones del capitalismo no apuntan a una transición pacífica, a un nuevo orden mundial, sino a una guerra mundial. Ninguno de los imperialismos que existieron hasta ahora dio paso a otro imperialismo sino por medio de una guerra. El ascenso de Alemania disputándole a Estados Unidos y particularmente a otros países europeos la hegemonía mundial no dio lugar a un equilibrio mundial, dio lugar a una guerra, la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la transición histórica que tenemos es una transición histórica entre el socialismo y la barbarie, no entre la hegemonía norteamericana y el mundo no hegemónico. Si tenemos esa perspectiva, la lucha de nuestros pueblos se encuentra en un callejón sin salida. Totalmente de acuerdo, Jorge. El mundo no hegemónico, frente a la brutalidad de los problemas que enfrentamos, como fue señalado aquí, 42% de pobreza, una situación hiperinflacionaria,
una deuda externa impagable. Me parece importante que entendamos que esta guerra nos está dando una señal de que el periodo de transición que vivimos es un periodo entre la barbarie y el socialismo. Porque el conflicto entre China y Estados Unidos se va desarrollando en el mismo sentido en que se desarrolló el conflicto con Rusia. Cuando China ingresa al sistema capitalista mundial y lo hace en forma tumultuosa, establece un sistema de acople con Estados Unidos. Exporta todo a Estados Unidos. El mercado norteamericano es el sostén de la economía china. Había una suerte de enlazamiento. Ahora ocurre todo lo contrario. Ahora han estallado los conflictos entre los dos. Por el mismo mercado mundial saturado, con sobreproducción y otros elementos de la crisis. Entonces acá lo que tenemos no es un mundo multipolar. Uno puede entender perfectamente bien que China, Brasil, desarrollen esa idea porque es la mejor forma propagandística de presentarse en la disputa mundial. Pero es una idea fantasiosa. Si realmente creyeran en esto, no estarían desarrollando su industria militar, sus navíos de guerra, misiles, sino que estarían apuntando a una salida pacífica. No existe esa salida pacífica. Y no es una hipótesis, no es una previsión, algo subjetivo. Hay una guerra que señala que la resistencia, las contradicciones con el imperialismo norteamericano y el imperialismo europeo desembocan en un conflicto. Rusia hizo un intento muy importante de acoplarse con Europa, vendiéndole gas, construyendo 2 gasoductos. Y Estados Unidos se los bloqueó. Y esa fue la señal para que luego Rusia invadiera Ucrania. Algo completamente reaccionario, porque la lucha mundial contra el imperialismo no consiste en crear una agresión nacional contra un país menor. ¿Me explico? Tiene que ser una revolucionaria. No puede ser una lucha militar, una guerra. Entonces, quería hacer esta observación sobre la transición porque me parece relevante para la comprensión de parte de nosotros, la izquierda, los luchadores antiimperialistas, etc. El otro aspecto, brevemente, para poder contestar la pregunta fundamental, el otro aspecto brevemente es que hemos tenido una experiencia de gobiernos progresistas en América Latina. El gobierno de Lula, el gobierno de Chávez, el gobierno de Kirchner, ahora el gobierno de Boric, ahora el gobierno de Petro, han fracasado rotundamente. Porque no eran salidas revolucionarias y socialistas, eran una fracción de la burguesía, o en el caso, por ejemplo, de Venezuela, del nacionalismo militar venezolano, que pretendía resolver todas estas cuestiones con una vigorosa oposición a la penetración imperialista, pero no mediante un proceso socialista, que no puede ser nunca nacional, sino que tiene que ser internacional. Porque si no es internacional, dentro de la frontera de nuestros países no hay una salida. Y cualquier acción socialista en un país va a suscitar inmediatamente una reacción mundial del imperialismo contra ese país y de las clases obreras del resto del mundo de unidad y solidaridad con la clase obrera del país que ha iniciado un proceso revolucionario. Dicho esto, la situación en Argentina es terminal. Argentina marcha a una hiperinflación y probablemente en un lapso muy breve. Y el gobierno que asuma, que puede llegar a ser incluso el propio gobierno actual, tiene por delante, en función de los intereses capitalistas, una tarea de ajuste violento contra los trabajadores como las que ya va desarrollando ahora, porque las jubilaciones, los salarios, los ingresos de los trabajadores independientes han caído en forma brutal. Y acá, en esta asfixia que significa la deuda pública argentina, una reflexión que quiero incorporar. ¿Quiénes son los tenedores de la deuda pública argentina? Cualquiera diría los acreedores internacionales,
los fondos de inversión norteamericanos, los ingleses y todo lo demás. No, no. El 62% de la deuda pública argentina está en manos de la burguesía local argentina, empresas, bancos y fondos comunes de Argentina. Hay una relación simbiótica entre el capital nacional y la deuda pública. Por eso ningún gobierno va a repudiar esta deuda. Porque siendo gobiernos de la burguesía nativa, está defendiendo con el pago de la deuda a la burguesía nativa. Naturalmente al imperialismo también. Y además es muy importante el tema del capital financiero internacional, porque por medio de sus redes de alianzas, la burguesía argentina es dependiente del capital internacional. Pero en lo que hace a la tenencia de la deuda, la mayor parte de esa deuda está en manos locales y fue promovida por el gobierno kirchnerista con un argumento muy curioso, que para independizarnos nacionalmente teníamos que tener una deuda pública local. Y entonces armó un negociado fenomenal con los capitalistas locales sin romper con los capitalistas internacionales. Por eso hay una crisis tremenda. ¿Y cómo va desarrollándose el proceso electoral? Se advierte que cualquiera sea el ganador, el gobierno nuevo va a enfrentar de entrada una crisis violentísima, porque Argentina está en una situación hiperinflacionaria. Y de las situaciones hiperinflacionarias el capitalismo sale mediante ataques brutales a los trabajadores. Por ejemplo, un ataque brutal va a ser la llamada reforma laboral, que consiste en privar a los trabajadores de Argentina de los derechos sociales y laborales que había conquistado. Una reforma jubilatoria que va a intentar de nuevo establecer una jubilación privada y convertir a la jubilación estatal en una pensión a la vejez, por salarios que están por jubilaciones que están en la indigencia. Y una reforma impositiva que va a acentuar la carga de impuestos sobre el consumo y retirar o disminuir la carga de impuestos de ganancias, capital, etc. Frente a esto nosotros hemos presentado Política Obrera un conjunto, un programa abordando todas estas cuestiones, pero señalo esta perspectiva. Entonces nosotros vamos con certeza a una situación de convulsiones extraordinarias y eventualmente una situación prerevolucionaria. No se descarta que sea en los próximos meses, a lo sumo un año, Argentina vaya a un 2001 mucho más rico políticamente, mucho más denso de contradicciones y por lo tanto de necesidad de medidas radicales. Jorge Altamira, una pregunta ahí, una pregunta ahí. Cosa, todo pronóstico es tentativo. Uno señala las perspectivas que ve y luego tiene que verificarlas en la práctica y hacer las correcciones. Pero de conjunto, esta es la situación que estamos viviendo. Y entonces, para redondear la idea, entonces, ¿cómo se están planteando ustedes el tema del poder? ¿Apuestan ustedes a una vía electoral para resolver el problema o están planteando la conquista del poder total? No. Cuando en ese acto que usted mostró ahí en el obelisco, dicen que las elecciones no son una salida. Estas elecciones no son una salida y no fueron ninguna. Ninguna elección fue una salida. Correcto. Nunca. Lo que peculiar de estas elecciones es su carácter reaccionario desde el comienzo. Porque frente a la crisis, la hegemonía quedó en manos de 4 candidatos, todos señalando un programa autoritario en materia de libertades, represivo y, naturalmente, desde el punto de vista económico, demoledor contra los intereses de los trabajadores. Lo que caracterizó esta elección fue su carácter reaccionario, sin ninguna expectativa popular, a diferencia de cuando cayó la dictadura, cuando hubo una gran expectativa en Alfonsín. Nosotros como marxistas no teníamos ninguna expectativa, pero es un hecho que el pueblo argentino la tenía. Y es un hecho que ahora no la tiene ninguna. Nosotros vamos a una campaña electoral a decir esto. En los spots televisivos, nosotros dijimos que esto es una campaña reaccionaria. Entonces nos estamos sirviendo del espacio público limitado
que da el Estado para llegar a amplias masas con un planteo revolucionario, con una caracterización correcta. Para eso son las elecciones, deben ser las elecciones para alguien de izquierda, revolucionario, socialista, internacionalista. No quiere decir que va a acompañar la mentira electoral, donde todos los medios de comunicación están dominados por el capital. No es una elección. Perfecto, Jorge. Respecto a la pregunta suya sobre la Asamblea Constituyente en el 2001, el propósito no era reformar la Constitución, sino que un organismo soberano asumiera el poder político y cambiara la estructura del país, no por medio de una constitución, sino en forma constitucional aplicada de inmediato. Para dar un ejemplo, vamos a hablar de la nacionalización del petróleo. La Asamblea Constituyente resuelve nacionalizar el petróleo. Un artículo que dice la riqueza del subsuelo es del Estado. Al día siguiente se procede a la nacionalización. Una Asamblea Constituyente con poder cambia el estatus constitucional y aplica ese cambio. Correcto. Es un organismo ejecutivo, no solo deliberativo, como son estas constituyentes que se la pasan discutiendo sobre una constitución que inclusive si tuviera algo positivo nunca se va a aplicar, porque está condicionada a futuras leyes, futuras elecciones, futuros parlamentos. Nosotros introdujimos la novedad para un pueblo que todavía no admite una salida abiertamente socialista, una salida democrática de características transicionales. Totalmente. No en el marco capitalista, porque al ejecutar sus decisiones actúa de esta manera. Y en esta campaña electoral dijimos, entiéndalo propagandísticamente, no lo entienda literalmente. Si nosotros ganamos las elecciones, dijimos, convocamos inmediatamente una asamblea constituyente para cambiar toda la estructura del país por medio de una movilización popular. Bueno, en primer lugar tenemos que saber de qué poder hablamos, porque hablamos mucho del poder, pero ¿qué poder? Para nosotros lo que hablamos en una sociedad capitalista es del poder de la clase obrera. Es decir, que no se trata subjetivamente de un grupo que tiene ideas y que quiere tomar el poder. Se trata de desarrollar la lucha de la clase obrera al plano político, hacerla masiva, hacerla cada vez más consciente, para luchar por el poder de la clase obrera. Primer aspecto. Segundo aspecto, todo este trabajo de politización no es una línea recta, porque entre tanto ocurren crisis que sacuden el tejido social y sacuden la conciencia de la clase. Por momentos, los procesos de transformación revolucionarios en la clase obrera se aceleran, así como durante un tiempo se han ido poniendo lentos o con reflujos, porque la lucha de clases es una lucha que tiene ascensos y también tiene retrocesos. De manera que antes que nada, primero, ¿qué poder luchamos? Es el poder de la clase obrera, es una transición al socialismo. Un poder que lucha por la internacionalización de esa revolución, porque no se puede construir el socialismo en el marco de un solo país y tampoco en el marco de un país que no tiene peso fundamental en la economía mundial. Estamos hablando de América Latina. Entonces nosotros planteamos, primero, un poder obrero. En segundo lugar, la unidad socialista de América Latina. Pero por sobre todo, planteamos que no nos podemos saltar los procesos de concientización de la clase obrera y en función de la experiencia que va viviendo, ligado a esa experiencia, desarrollar una alternativa superadora en función de la toma del poder por parte de la clase obrera. Aquí es donde las elecciones tienen importancia, porque la gente que se ha abstenido en la última elección, por numerosa que sea, alrededor menos de 2 millones de personas, teniendo en cuenta que siempre hay un abstencionismo estructural,
no se han abstenido porque quieren la lucha por el poder político. De ninguna manera. Y la inmensa mayoría ha ido a votar. Nosotros no podemos darle la espalda a la experiencia popular. No podemos venir con un esquema. La lucha por el poder político se plantea metodológicamente de este modo. La cuestión es el poder. ¿Qué poder? El poder de la clase obrera. ¿Por qué método? Por el método de la lucha de clases. Ahora, un conflicto entre la burguesía, el imperialismo y los trabajadores, llegado a su punto de maduración, plantea una salida revolucionaria, no una salida pacífica, una salida indolora. Es un concepto inclusive absurdo. No se trata si la reforma puede o no puede. El conflicto de clases entre capital y trabajo no se zanja en forma indolora, y de nuevo aquí tenemos a la guerra, donde los conflictos imperialistas tampoco se zanjan en forma indolora. Entonces no se trata de eso. Se trata de no esquivar la experiencia de las masas, que por momentos desarrollan una acción directa, organización, lucha de enorme envergadura, y que uno tiene que apuntalar creando organizaciones de poder de los trabajadores, pero que en periodo de reflujo hay que acompañar retrocesos, dando una salida, buscando reorganizar. En una palabra, la revolución no es un proceso subjetivo, sino que es un proceso histórico, concreto, donde lo subjetivo y lo objetivo se enlazan, porque la revolución la hacen las masas. Lo que hacen los partidos es dirigir una sublevación que ya ha encarnado en los trabajadores. De lo contrario, caemos en el foquismo, en el ultraizquierdismo, en tantas derrotas prematuras por gente que quiere inventar la pólvora en el siglo XXI. No se puede escapar a estas leyes históricas. La revolución la hacen las masas, los partidos revolucionarios tienen que organizar esas masas, influenciar sobre esas masas, orientar a esas masas y dirigirlas hacia el poder político, pero a las masas. Esa es la gran experiencia de las revoluciones triunfantes. La revolución cubana, la revolución rusa, la de octubre, la revolución en China, fueron extraordinarias experiencias de masas, experiencias históricas de masas. De lo contrario, hablar del poder en ausencia de todo esto nos pasa de una conversación entre amigos. Bueno, no quiero ser redundante. Vivimos un periodo histórico fundamental. Hay una guerra entre grandes potencias, una guerra que tiende a escalar y que le plantea a la humanidad el desafío del socialismo o la barbarie. No existe, en principio, ninguna transición de la hegemonía norteamericana a un mundo multipolar, equilibrado, etcétera, porque estamos en la época de la decadencia del capitalismo. El capitalismo ha cumplido su misión histórica, la ha desarrollado en exceso, es decir, está viviendo tiempo de descuento, o como se dice en el fútbol, jugando un alargue a los penales, pero el partido históricamente está concluido. El tema ahora es saber si en esta conclusión el proletariado asume la tarea a nivel mundial de una lucha decidida, en primer lugar contra esta guerra. Eso es una cosa que no mencionamos. No hay una movilización mundial contra la guerra, que nosotros propugnamos permanentemente. Y esta es una omisión interesante de toda la izquierda, inclusive aquella que no apoya a la OTAN, porque una mayoría de la izquierda apoya a la OTAN en nombre de la autodeterminación de Ucrania, y lo que está en juego no es la autodeterminación de Ucrania, sino los intereses rivales del imperialismo de la OTAN y de los intereses de la oligarquía rusa. Está ausente una movilización internacional. Por lo tanto, esta es una gran tarea, probablemente la más importante internacionalmente, porque llevaría a la clase obrera a plantearse el problema político fundamental del momento,
que es la guerra imperialista. De otro lado, América Latina vive un proceso muy convulsivo. Y probablemente los trabajadores no van a esperar a que surja una gran dirección revolucionaria para lanzarse una lucha con características muy poderosas, porque lo fuerza la encerrona brutal de miseria y de ataque del propio capitalismo. Por lo tanto, una dirección que se pretende revolucionaria tiene que saber adaptarse a estos giros violentos de la situación y no seguir un esquema preestablecido. Es cierto, en definitiva, esta es una verdad histórica, no voy a insistir sobre esto porque es redundante. El conflicto entre el capital y el trabajo es un conflicto que desemboca en una revolución. Pero es el conflicto entre los trabajadores y el capital. Si es el conflicto entre un grupo y un gobierno, desemboca en el foquismo. No concuerdo que la conciencia revolucionaria haya sido la más alta en la Argentina en el periodo de Montoneros y Heller. De ninguna manera. Montoneros trajo a Perón, que se encargó mediante la AAA de ensangrentar al país y de llevar al golpe de Estado de Videla. Indudablemente, eso es un punto completamente terminado. Y el ERP ha sido una organización que ha crecido, de características cada vez más nacionalistas, no internacionalistas, pero nunca encarnó las tendencias de la clase obrera argentina tal cual se empezaron a manifestar a partir del Cordobazo o un poquito antes del Cordobazo. Entonces, esa experiencia confirma las apreciaciones que estoy haciendo, porque en definitiva nuestras caracterizaciones se fundamentan no en una especulación teórica, sino en un balance de la experiencia recogida. Yo soy militante sesentista, estuve en el Cordobazo, estuve en todos los levantamientos, el Partido Obrero, la organización a la que he pertenecido, y por lo tanto esto es un balance histórico concreto. No es una especulación teórica ni una deriva abstracta del pensamiento. Aquella experiencia demostró sus límites insalvables y la mejor prueba de eso es que no sobrevivió. En cambio, por ejemplo, los bolcheviques y los mencheviques, todos que participaron en la revolución de 1905, que fue derrotada, nunca desaparecieron y fueron los protagonistas del derrocamiento del zar. Y claro, las divergencias quedaron claras. Uno eran partidarios de un poder obrero y otros eran partidarios de un poder simplemente republicano o de una monarquía constitucional. Esta es mi síntesis y no quiero abusar más del tiempo que me han concedido. Jorge Altamira, muchas gracias por tu participación. Recibí el resumen diario de politicaobrera.com en tu celular. Es fácil y es gratis. Agenda +54 911 73 60 08 17 y mandanos un WhatsApp. Listo. Ahora vas a recibir diariamente nuestro resumen con la situación nacional e internacional y las luchas del movimiento obrero desde una perspectiva socialista. politicaobrera.com